Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al programa Curándote. Yo soy el doctor Luis Fernando Lira. Estamos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Vamos a hablar el día de hoy de musicoterapia. Y para este hermoso tema vamos a platicar con Sergio Martínez, que él es músico, él es terapeuta y nos va a explicar algunas de las modalidades que se pueden hacer con la música, diferentes opciones terapéuticas que se generan a raíz del manejo de los instrumentos, de los elementos de la voz, de las percusiones y todo esto que nos permite ayudar al ser humano a estar en mejores condiciones de salud, tanto física, mental, espiritual o emocional. Quédate con nosotros, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Luis Fernando Lira, estamos aquí en Monterrey, Nuevo León, México, hablando con Sergio Martínez sobre musicoterapia. Él es músico de profesión, terapeuta y sanador, que nos va a hablar hoy sobre esta maravillosa técnica de cómo curar a través de la utilización de la música. Muchas gracias por la oportunidad de participar con nosotros en este programa. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de platicar un poco sobre lo que hago. Y te quisiera preguntar, ¿cuál es, de alguna forma, la definición de platicar de qué es la musicoterapia en sí? ¿Cómo no? Mira, la psicoterapia, vamos a decir, tiene una definición tradicional o convencional. La musicoterapia es la aplicación de la música, que es un arte, que es una expresión y que es un lenguaje, con fines terapéuticos. De tal forma que la musicoterapia es un complemento de un proceso terapéutico, vamos a decir psicoterapéutico, que se esté llevando con alguna persona. Se descubrió que la música como un lenguaje expresivo, un lenguaje de la psique, permite que algunos pacientes, ya sea autistas o que tienen algún tipo de neurosis importante, se puedan comunicar con lenguajes no verbales. De ahí que se descubre esta maravilla de poderse comunicar de una manera alternativa con pacientes que de otra manera no les interesaría comunicarse en lo absoluto. Ahora, después de este abordaje tradicional que se descubre hace algunos años, surgen muchas aplicaciones que son terapéuticas, pero que no pertenecen directamente a esta gran abordaje que se conoce comúnmente como musicoterapia, ¿verdad? Ahora, por lo general, un musicoterapeuta o una persona que utiliza la musicoterapia tiene que tener un conocimiento amplio de la música, tiene que ejecutar algunos instrumentos y también tiene que tener un conocimiento amplio de psicoterapia. ¿Alguna cualidad en particular, tanto del terapeuta o del músico, para diseñar o estructurar música que se utiliza para musicoterapia? En general se requiere tener un entrenamiento sólido en psicoterapia y un entrenamiento también sólido en la música. Se requiere de un trabajo, vamos a decir, dedicado de análisis, y se requiere también de una gran sensibilidad, de muchísima paciencia. Si de lo que se trata en términos generales es de establecer una comunicación con el paciente, entonces se habrán de buscar diferentes abordajes, ¿verdad? Por lo general se utilizan instrumentos muy sencillos, fáciles de ejecutar, como las percusiones. El uso de la voz también es importante, pero se pueden explorar otros instrumentos. Es decir, cada paciente tiene sensibilidad para diferentes sonidos.
A lo mejor a alguno le gusta el arpa o el piano o la guitarra, a lo mejor a otros les llama la atención la emisión vocal. Por lo general los instrumentos de percusión son los más socorridos para este tipo de terapias, en donde lo que se trata es establecer una comunicación, abrir nuevas puertas de comunicación de lenguajes no verbales, ¿verdad? Estamos hablando sobre musicoterapia con Sergio Martínez. Vamos a continuar con esta información más adelante. Quédate con nosotros. Curándote. Estamos hablando de musicoterapia con Sergio Martínez desde Monterrey, Nuevo León, México. Y quisiera preguntarte cuáles son los principales beneficios de utilizar la musicoterapia. Y a su vez te quisiera preguntar, aprovechando la oportunidad que nos das, de si nos puede dar un poquito de experiencia, en qué casos has visto mejores resultados en los pacientes que utilizan la musicoterapia. Claro. Mira, muchas veces un paciente se bloquea, ¿no? Existe algún tipo de bloqueo emocional que no permite su evolución como individuo. Y la gran bendición de la música es que entra a la parte psíquica, a la parte sensible de la persona, vamos a decir, haciendo caso omiso de la parte analítica, de la mente analítica, ¿sí? Entonces la música lo que puede provocar son catarsis, en donde el paciente hace un contacto con la emoción o con el set de emociones que le provocaron este trauma, ¿no? En el caso de neurosis agudas, ¿no? En términos del paciente autista, hace un contacto muy fuerte con su parte sensible y vamos a decir, se abre a la posibilidad de entablar comunicación, a la posibilidad de entablar un contacto inclusive visual. Quería preguntarte en particular sobre esto que estábamos comentando anteriormente. Sabemos que la música tiene grandes beneficios cuando uno las escucha, cuando uno pone un disco, cuando uno va a un concierto, a una fiesta o alguna actividad donde hay música, pues la disfruta uno mucho. Y me imagino que debe ser muy diferente el compartirla o el vivirla, tocando un instrumento o participando en algún grupo, haciendo otro tipo de cosas, como una terapia o alguna sesión de tratamiento. ¿Cuál es el enfoque de lo que tú manejas y cuáles son los beneficios de una y otra? Mira, es la diferencia entre atestiguar un evento de manera pasiva y participar haciéndolo. Desde luego que escuchar música, poner un CD, escuchar, ir a un concierto, escuchar a otras personas ejecutar música, ya tiene beneficios terapéuticos. Pero cuando una persona, un sujeto, un paciente, vamos a decir, se inspira como para tocar un instrumento, para ejecutar un instrumento, entonces el valor aumenta exponencialmente. Porque aquí se trata de trabajar con tres aspectos principales. Uno de ellos es la atención. En los últimos descubrimientos de la física cuántica sabemos que la atención del observador hace que lo observado cambie, ¿no? Entonces, si yo utilizo mi atención para ejecutar un instrumento, si yo, vamos a decir, repito esta capacidad de atención, entonces ya estoy utilizando mi concentración. Y entonces, al ejecutar un instrumento también sucede algo muy importante, que es la coordinación psicomotriz gruesa y fina. Vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos hablando de musicoterapia con Sergio Martínez. Quédate con nosotros en el programa Curándote.